comienzo a la presentación de la charla. Primero quería comentar que esta actividad surgió de la rabia y de la indignación, ¿no?, que nos provocó el monstruoso genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Queríamos también revelar en esta charla la complicidad del gobierno nacional, ¿no?, el encubrimiento de los medios de comunicación y de los factores de poder y el silencio de los partidos patronales. Queríamos destacar también y vindicar a todos aquellos compañeros docentes, intelectuales, trabajadores y también políticos que han sido perseguidos, ¿no?, por denunciar esta masacre. Esta charla también es fruto de un esfuerzo colectivo, un ejemplo de autoorganización de los trabajadores, ¿no?, porque une el esfuerzo mancomunado, ¿no?, de los profes que organizamos esta charla, ¿no?, los auxiliares, ¿no?, que trajeron todos los elementos necesarios para que esta charla se dé, los expositores, que también son trabajadores, ya los vamos a presentar, ¿no?, y también merece un párrafo aparte, ¿no?, el equipo directivo que autorizó la charla y se brindó con todo lo necesario para que podamos hacer esta actividad. Como es natural, ¿no?, en un instituto de formación docente, todo tiene un telón de fondo pedagógico, ¿no? Y el propósito pedagógico en este caso es analizar, revisar distintos conceptos, ¿no?, que son claves para comprender las contradicciones del mundo actual, del siglo XX y del siglo XXI, como son los conceptos de crisis mundial del capitalismo, imperialismo, ¿no?, y, por supuesto, genocidio. No obstante, lo fundamental, a mi entender, es la intención política que le queremos dar a esta charla, que es básicamente contribuir, ¿no?, a la conciencia de la unidad de los intereses entre los trabajadores argentinos y todas sus luchas, todos sus reclamos, con la lucha de los pueblos, del pueblo palestino, ¿no?, ya que ambos enfrentamos a los gobiernos de la guerra, tanto en Palestina como acá en Argentina, los docentes, los trabajadores del Garrahan, etcétera, etcétera. De hecho, la motosierra termina financiando esta guerra, ¿no?, y en ese sentido van también todas las políticas represivas y de proscripción del gobierno, ¿no?, de acallar todo tipo de obstáculo o de resistencia, de oposición a estas políticas. No sé si quería decir algo el profe antes de presentar al compañero que va a exponer, y estamos esperando al otro que ya llega en unos minutos. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por asistir. Y bueno, solo quería agregar, recalcar también la importancia que tiene este tipo de actividades en una institución educativa de nivel superior como aquí el 29. Recalco esta cuestión de cómo los medios soslayan este tema, cómo aparece una especie de visión sesgada, inclusive una teoría de los dos demonios. Hay un conflicto porque Palestina y sus grupos extremistas hicieron un ataque en octubre de 2023 y todo se explica a partir de ahí. Los expositores, bueno, van a refutar eso, pero que está muy implantado en los medios, y cualquier voz crítica termina siendo, como dijo el profesor Emilio, no solo censurada, sino que tenemos casos también de judicialización por instalar este tema e incluso por instalarlo en instituciones educativas. Así que bueno, también mi agradecimiento al equipo directivo. Me gustaría que esto se replique en
la mayoría de los profesorados, universidades y demás, porque por primera vez quizás estamos viendo un genocidio en directo. Los que somos de la carrera de historia, ustedes que están formándose como docentes de historia, van a enseñar sobre los genocidios del siglo XX, el genocidio sobre el pueblo herero en África, el genocidio armenio, el holocausto o Shoah, lo que sucedió en los Balcanes en la década del 90, pero estamos viéndolo prácticamente a través de los ojos de la propia población que está sufriendo esta práctica genocida, y lo menos que tenemos que hacer es denunciar esto, pero también problematizarlo, discutirlo y plantearlo continuamente, siguiendo lo que hacen algunas pocas instituciones y organismos internacionales que han utilizado el término de genocidio, o la Corte Internacional de Justicia, que declaró a Netanyahu como un criminal de guerra, como alguien que tiene que ser detenido, pero vemos como a nivel internacional ningún país se atreve a cumplir con esta orden, porque bien dijeron los países centrales, dijeron no, esto fue hecho para ser aplicado contra los dictadores africanos y no contra los líderes occidentales, o en este caso el primer ministro de Israel. Así que bueno, para cerrar, simplemente el hecho de que estemos acá para discutir este tema, la verdad me parece muy importante. Paso a explicar un poco de la dinámica de la charla. El compañero va a exponer 15-20 minutos, después una ronda de preguntas, ¿no? Y 15-20 minutos más para responder, lo mismo con el otro compañero, que esperamos que venga. Lo voy a presentar. Él es Norberto Malach, economista, especialista en Medio Oriente y autor de este libro, Marxismo y Sionismo. Le damos la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso. Si se me escucha, prefiero hablar sin el micrófono. ¿Me escuchan? Bueno. Como bien dijeron los profesores, el jefe de Estado del Estado de Israel está prácticamente impedido de salir del país porque es considerado por una institución de las Naciones Unidas, que es la Corte Penal Internacional, como un genocida. Sin embargo, cuando ustedes encienden el televisor, se escuchan noticias sobre Medio Oriente, las dos cosas que más destacan en el presente son estas. Primero, que el Estado de Israel estaría en condiciones, o mejor dicho, está en su derecho y en su obligación defender su derecho a la existencia. Como si este fuera el problema capital que está planteado en el conflicto, particularmente de la guerra contra Gaza y de la guerra más en general de todo Medio Oriente. En segundo lugar, se sostiene que Israel es una excepción en el Medio Oriente porque se trataría de la única democracia, mientras que los demás países son todas teocracias, dictaduras, regímenes totalitarios. Vamos a examinar un poquito esto. ¿Qué hay de verdad en que lo que se está defendiendo es el estado de un pueblo a su existencia? En este caso, el Estado de Israel. Bien mirado, lo que ocurre es exactamente lo contrario, y voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el pueblo al que no se le ha dado derecho a la existencia? El pueblo palestino. El pueblo que originariamente, a principios del siglo XX, poblaba en un 95% la tierra palestina. Ese pueblo fue martirizado. En el año 1948 fue expulsado casi 1 millón de personas del territorio palestino
para dar lugar a la constitución de un Estado que es el de Israel, cuya característica más distintiva desde su origen hasta el presente es ser, por sobre todas las cosas, un enclave de las potencias imperialistas para sostener el dominio del imperialismo mundial sobre las fuentes petroleras que se concentran en esos territorios, que son la principal fuente de hidrocarburos hasta el presente. ¿Qué es lo que está presente entonces en la situación presente de Medio Oriente? Lo que Israel ejecuta a todas luces es una guerra de opresión contra el pueblo palestino. Una guerra de opresión que lleva más de 80 años. Primero expulsando, como dije, a una porción importantísima del pueblo palestino de sus territorios. Después negando el derecho a la constitución de un Estado palestino que en principio Naciones Unidas había otorgado con el mismo derecho que al Estado de Israel. Y desde entonces hasta aquí, martirizando, humillando, quitándole todo derecho a la existencia al pueblo palestino. Todo el mundo escucha hablar de Gaza. En Gaza habitan casi 2,5 millones de palestinos. Pero hay otro territorio que también está bajo dominio de Israel, que es la Cisjordania, donde habitan otros 3,5 millones de palestinos. En ambos territorios, los palestinos están reducidos a la condición de un pueblo de mendigos. Para que ustedes tengan una idea, lo que se conoce como el Producto Bruto Interno, la riqueza generada en un territorio, mientras que Israel tiene un Producto Bruto de alrededor de 40.000, 50.000 dólares anuales por habitante, en los territorios palestinos esa medida se reduce prácticamente a la 20ª parte. Es decir, un palestino tiene un derecho a la existencia en condiciones 20 veces inferiores a la de un israelí. ¿Y en qué se expresa eso? Por ejemplo, el consumo de agua de un israelí es 20 veces mayor que el de un palestino. El derecho al consumo de bienes de unos y otros ocurre algo parecido. ¿Pero qué es una guerra de opresión nacional? En un mundo donde nos hemos acostumbrado a hablar de la globalización, de la supuesta igualdad, ya que estamos bajo el gobierno liberticida, supuestamente el derecho a la libertad y a la igualdad, en Palestina, en Medio Oriente, esa es una ficción total, es puro macaneo. La guerra de opresión, ¿de qué manera se manifiesta? Negando sistemáticamente el derecho al desarrollo del pueblo palestino, negando el derecho a la autodeterminación nacional de un pueblo que tiene existencia propia, que tiene una bandera. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que contra lo que se suele creer que en la época presente existe igualdad entre las naciones, esta desigualdad se ha acentuado más. ¿Por qué motivo? Como alguien señaló aquí, estamos en la época del imperialismo, que es por excelencia la época de la opresión nacional. Aunque la mayoría de los países tienen la condición de países independientes, son igual semicoloniales, son países oprimidos. La opresión, sin embargo, en Palestina es particularmente acentuada, porque ni siquiera se trata de un país al que se le ha dado el derecho a la existencia. ¿Se entiende? Cuando hablamos de genocidio, entonces, tenemos que llamar la atención de que no se trata de ningún exabrupto. Lo que está ocurriendo en Palestina y en particular en Gaza es una política de exterminio, una política de masacre, una política de crímenes sistemáticos que se ha dado particularmente sobre los niños, sobre las mujeres, no sobre militantes actuantes en la lucha. Es una política dirigida a destruir a un pueblo, a desmoralizarlo, a quitarle el derecho a la existencia. ¿Es justo compararlo con los genocidios, como lo señaló acá el profesor? Totalmente. En particular,
comparación con el Holocausto, con la Shoah, con el sufrimiento del pueblo judío, porque ahora un Estado que se reclama supuestamente la condición de un Estado judío está haciendo esto contra el pueblo palestino. Llamemos la atención sobre lo siguiente. El Estado de Israel es, de un modo general, un Estado artificial. Por lo que expliqué antes, fue creado artificialmente, en la época en que los países ya estaban constituidos. Para constituir el Estado de Israel fue necesario avasallar el derecho de otro pueblo. Y no solo eso, sino que la función del Estado de Israel vino a ser una especie de agencia del imperialismo mundial y en particular del imperialismo norteamericano sobre todo el Medio Oriente. Esto es lo que nos permite explicar por qué la acción del Estado de Israel no se limita solamente a la opresión sobre el pueblo palestino. Esta guerra que acabamos de vivir con Irán, donde supuestamente se trata de dos iguales y de una potencia, Israel, que combatiría a otra potencia, Irán, es un concepto completamente errado. Todos los países aledaños a Israel, incluido Irán, son países tan oprimidos como la mayoría de los países de América Latina, que somos oprimidos por Estados Unidos y el imperialismo mundial. Es falso de que Irán es una potencia. La única potencia nuclear en el Medio Oriente es Israel, ninguna otra. Irán no solo estaba lejos de poder constituir, de poder fabricar una bomba mundial, sino que las condiciones de vida del pueblo iraní son en la actualidad bajísimas. Lo mismo ocurre particularmente en los estados de Siria, de Líbano, de Egipto, países que de ninguna manera son siquiera enemigos de Israel, porque la mayoría de estos países están gobernados por gobiernos que son afines a la política del imperialismo y tienen acuerdos con el Estado de Israel. Sin ir más lejos, el pueblo palestino se ha estado batiendo en esta guerra infame de opresión del ejército israelí contra Palestina sin ningún apoyo de ninguno de los países vecinos. ¿Quiénes son los únicos que han apoyado a los palestinos? Indudablemente las masas de esos países que han salido a la calle, que reclaman que sus estados rompan relaciones con Israel, pero no es el caso precisamente de los gobiernos. Acá viene la otra consideración. ¿Es cierto que Israel es un régimen democrático? Supuestamente hay elecciones, supuestamente hay un parlamento, pero ustedes saben que en Israel, como fruto de lo que fue la Nakba, el momento histórico de 1948 en el cual el Estado sionista se erige como Estado nacional expulsando a los palestinos, dentro de las fronteras de Israel viven igual 2 millones de palestinos, que son ciudadanos de segunda, no pueden hacer el servicio militar, viven en condiciones muy inferiores a la de la mayoría de los israelíes, y por sobre todas las cosas, Israel es un Estado completamente militarizado, probablemente el Estado más militarizado del planeta. El Estado que desde 1948, cuando se constituyó como nación, prácticamente en un plazo de cada 7, 8 años, desenvolvió alguna guerra con algún país limítrofe, y en particular contra el pueblo palestino, toda vez que osó levantarse contra la opresión sionista. Entonces, la primera cuestión que importa destacar es la siguiente. Israel no es cierto que es una democracia. Permítanme una analogía. Es como cuando se reivindica la democracia ateniense en el pasado esclavista. No, era una democracia que se sostenía en la esclavitud de la época. Israel se sostiene fundamentalmente en la ayuda norteamericana y en la opresión del pueblo palestino. Por lo tanto, es una ficción hablar de democracia. Por otro lado, cuando se critica la teocracia iraní,
la falta de libertades democráticas en Irán, la imposición del velo a las mujeres. Resulta ser que los demócratas de Occidente y el imperialismo se acuerdan de esto cuando ellos son los socios de todos los otros países árabes lindantes donde los gobiernos tienen todas esas características, comenzando por el de Arabia Saudita, donde la legislación contraria contra las mujeres, contra las libertades democráticas, es peor aún que la de Irán. En consecuencia, ¿quiénes son cómplices de los gobiernos teocráticos? En primer lugar, el imperialismo, que fue el que los sostuvo, que en muchas circunstancias incluso los apañó, les dio el origen. El imperialismo ha hecho con los gobiernos de Medio Oriente lo que el imperialismo hace normalmente también en América Latina con nuestros gobiernos. Mientras les son útiles, los exprimen. Cuando lo consideran innecesario, cuando consideran que se agotó lo que podían dar para exprimir a las masas, los desechan. Tomemos el ejemplo de Irak. Hubo una guerra hace 30 años atrás en la cual Irak e Irán se enfrentaron en una guerra fratricida donde murieron más de 10 millones de personas. En aquella circunstancia, Estados Unidos y el imperialismo mundial sostuvieron Irak contra Irán, donde había habido una revolución popular muy importante en el año 1979. Tiempo después, Saddam Hussein, el líder iraquí, el dictador iraquí, fue desconsiderado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos terminó haciendo una invasión sobre Irak, en el cual terminó matando incluso a Saddam Hussein, y dio lugar a una nueva teocracia, a un nuevo régimen antidemocrático, dictatorial en Irak. El imperialismo opera de esta manera. Es decir, cuando le sirve un gobierno, lo sostiene. Cuando no le sirve, busca el recambio. Yo quisiera, de alguna manera, terminar esta primera parte haciendo un señalamiento particular sobre una cuestión que es muy explotada por la democracia occidental, por el imperialismo, que es la siguiente. Supuestamente, denunciar al sionismo, denunciar el Estado de Israel, tiene un significado de tipo antisemita. Es decir, si nosotros repudiamos este tipo de actividades, este tipo de actitudes, la opresión nacional palestina, el genocidio palestino por parte de Israel, estaríamos actuando como un grupo antisemita, como gente que odia a los judíos. Se trata de infamia. En primer lugar, porque es el Estado de Israel, es Netanyahu, son las autoridades del Estado sionista las que han cerrado filas con los principales representantes de la ultraderecha antisemita a nivel mundial. Es decir, el Estado de Israel se sostiene no en los defensores de la democracia y el derecho de los pueblos a existir, incluido el pueblo judío, sino exactamente por sus enemigos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los principales sostenes del sionismo son las iglesias evangélicas y los sectores ultraderechistas del Partido Republicano, también del Partido Demócrata, por supuesto. Pero quiero llamar la atención de que es falso incluso, por eso lo puse entre comillas cuando hablé del Estado judío, de que se diga que se trata del Estado judío. Porque en realidad la mayoría de los judíos del mundo no viven en Israel. En segundo lugar, nadie está discutiendo si tienen derecho a existir o no los judíos, todo lo contrario. Es decir, lo que se está poniendo de relieve es que el Estado de Israel se transforma en realidad en un aliado de la acción de las ultraderechas antisemitas que explotan de alguna manera el odio contra los judíos a partir de este hecho, a partir de lo que sucede en Palestina. Lo que está planteado en Palestina, ¿qué es?
indudablemente una lucha por impedir el genocidio. Exigir, luchar por la expulsión de las tropas sionistas de Gaza y de Cisjordania y dar lugar al derecho del pueblo palestino a vivir en sus tierras. Desde este punto de vista es que esta charla, y con esto termino, la considero un hito fundamental para la campaña que a nivel mundial debemos realizar para terminar con esta guerra infame, con esta guerra de barbarie contra el pueblo palestino. Tenemos que hacer de las luchas en las calles, de las luchas en las escuelas, de las luchas entre nuestros pueblos, lo que en el pasado hicieron los pueblos para acabar con la guerra, una guerra como fue la de Argelia, la guerra de Vietnam, las guerras de opresión nacional. Es el turno entonces de que los pueblos del mundo nos levantemos en defensa de Palestina y a una lucha intransigente para impedir este genocidio. Ahora, cuando conecten los equipos, le vamos a dar la palabra al otro expositor, Patricio Brodsky, sociólogo, profesor de la materia Genocidio y Memoria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, le damos la palabra ahora cuando pueda. Buenas tardes. Estamos con este problemita técnico. 5 minutitos y arranco, si no arrancamos. Pido disculpas también, estaba muy cargada, tuve 2 horas en viaje, muy cargada la General Paz, muy cargada la autopista, así que... Bueno, está bien. Bueno, antes que arranque esto, voy a comentar algunas cosas de mi biografía. Hace casi 2 años ya recibo un mensaje de unos compañeros de la editorial LOM hablo con unos compañeros, recibo un mensaje de unos compañeros de la editorial LOM de Chile, donde me invitan a participar de un proyecto colectivo que fue la realización de un libro que se decidió prácticamente el 15 de octubre del 2023 bajo el nombre de Palestina, Anatomía de un Genocidio, y este proyecto involucraba la participación de 16 intelectuales, 8 de origen palestino, 8 de origen judío, yo soy de origen judío, para hablar de la cuestión palestina a partir de lo que se desata a partir del 7 de octubre del 2023. Bueno, acepté porque
porque me aclaran de entrada que los derechos de autor de este trabajo fueron donados íntegramente a la Media Luna Roja Palestina. Así que este libro salió en Chile, en Argentina y en España, en 3 ediciones diferentes, todas impulsadas por la editorial LOM, con otras editoriales hermanas. Y bueno, digamos, a partir de ahí he tenido un involucramiento mayor con la causa palestina. Yo aclaro, lo dice el flyer, mi especialidad es el genocidio. Soy profesor titular de la materia Genocidio y Memoria en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, el interés de la editorial en mi persona en particular es a partir de esta especialización que tengo. Tengo varias publicaciones hechas sobre genocidio, pero bueno, lo interesante aquí y el motivo, el eje de esta charla va a ser por qué considero que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Vamos a esperar que arranque un power que tengo aquí elaborado. Sí, igual lo organicé de esa manera. Vas a ver si me respondiese la tecnología más rápido. Aclaro que soy sociólogo, no soy un especialista en informática, así que... Se nota, se nota. No, por suerte tengo una formación bastante ecléctica porque soy técnico químico. Estuve en una escuela muy avanzada porque tuve computación. Yo hice la secundaria entre el 75 y el 80. Y tuve en el 78 computación, así que era muy avanzada la escuela, pero soy sociólogo. Y la tecnología sabemos que hace lo que quiere, así que... Bueno, mientras... Ahí estamos, parece que está empezando a responder. Tampoco tengo ingresos que me permitan tener tecnología de punta, ¿no? Como se imaginarán, siendo sociólogo, siendo militante político, es como que no nos da el bolsillo. Hablamos de más, nos entusiasmamos, ahí va. Bueno, este Power en realidad son una serie de PowerPoints que fui desarrollando a lo largo de todos estos 2 años que hace que vengo hablando sobre el genocidio en Palestina. Particularmente y claramente defino que lo que está ocurriendo en Palestina, y no desde el 7 de octubre, sino desde el origen del proyecto colonialista del sionismo en territorio palestino, es un genocidio. Y ahora esta es la definición, la primera definición del concepto de genocidio que da Raphael Lemkin, que es el intelectual que desarrolla el concepto de genocidio y sobre quien la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas decide elaborar el concepto de genocidio, solo que es modificado y es reducido a 4 grupos étnicos, nacionales, religiosos y se me escapa uno, y raciales.
las Naciones Unidas restringe a eso. Pero Lemkin, cuando da su primera definición de genocidio, dice: el genocidio, en realidad aquí lo resumo, ¿no? El genocidio es la destrucción total o parcial de la identidad grupal y la identidad nacional colectiva de un grupo, y el reemplazo de esa identidad por la identidad nacional del grupo perpetrador. Entonces dice, el genocidio tiene dos fases. La primera es la destrucción del patrón nacional del grupo oprimido. En este caso, pensemos en Palestina. La otra fase es la imposición del patrón nacional del opresor, ¿no? Pensemos aquí en el sionismo, Israel. Dice Lemkin, esta imposición a su vez se puede realizar sobre la población oprimida a la que se le permite quedarse sobre el territorio. Esto sería traducido a términos de hoy lo que conocemos como proceso de aculturación, ¿no? Se destruye el patrón nacional, el patrón cultural de un pueblo, y se le impone el patrón del grupo opresor. Por ejemplo, pensemos en lo que hizo la colonización española con la conversión forzada de las poblaciones originarias. Ese es el ejemplo más claro. Y dice, la otra manera es sobre el territorio mismo, después de retirar a la población y colonizarlo con los ciudadanos del grupo opresor. ¿A qué le suena esto? ¿No? Vamos a ver ahora unas cuestiones de algunos mapistas. Esta es la evolución de los cambios territoriales en Palestina, para ir viendo cómo va operando este proceso, que es lo que nosotros podemos llamar hoy de limpieza étnica, o sea, es un genocidio que se está produciendo bajo la forma de limpieza étnica, porque se está despojando del territorio a la población originaria, se la está expulsando. En Gaza hoy en día vemos que adquiere la forma del genocidio clásico, se destruyen todos aquellos lugares que hacen posible la vida en común, con lo cual se busca que esa población o se vaya del territorio o se le destruya la identidad colectiva, ¿no? Se destruyen, sabemos, el 94% de los hospitales de Gaza está total o parcialmente destruido, el 80 y pico % de las escuelas, las 6 universidades, etcétera, ¿no? Hay un proceso de destrucción de todos aquellos lugares donde es posible la vida común. Pero vamos a los mapas. Este primer mapa muestra el Tratado de Sykes-Picot, que fue un tratado que se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde hay básicamente un reparto de lo que eran las tierras del Imperio Otomano por parte de los aliados europeos, ¿no? Vemos la parte de la zona azul bajo control o influencia francesa y la zona amarilla sobre control británico. Como vemos, las tierras palestinas estaban destinadas al control británico. Esto, si avanzamos un poquito en el tiempo, vamos a ver después que se consagra cuando se crea el mandato británico sobre Palestina a partir del año 18, ¿no? 17 en realidad, cuando Inglaterra llega a tomar control de esas tierras. En el año 19, esto es un libro de la Organización Mundial Sionista, que la fuente es Ian Taylor, un libro que se llama La transformación de Palestina. En el año 19, la organización sionista presenta un proyecto donde aspira a ese territorio. Como vemos, la totalidad del territorio de Israel, parte de Siria, parte del Líbano, parte de Jordania y parte de Egipto incluso, están dentro de ese proyecto, que es lo que habrán oído hablar alguna analista del Gran Israel, que es una aspiración que tenía el movimiento sionista desde su origen.
Este es el mandato británico de Palestina, que se crea luego de la Primera Guerra Mundial. La Liga de las Naciones le encarga a Gran Bretaña que tome el control de esa región, y en el año 20 esto era la totalidad del mandato británico sobre Palestina, incluía parte de Siria, Jordania y Palestina. En el año 23 cede parte del terreno para lo que se llama el Emirato de Transjordania, que después va a ser el Reino de Transjordania y se va a transformar en Jordania. El territorio que queda más oscuro por dos es el territorio de Palestina, se queda reducido a la Palestina histórica, digamos, ¿no? Ese pedazo. Esto en el año 45 ya vemos que ha avanzado la colonización judía, la colonización sionista sobre tierra palestina. Lo que vemos en azul son colonias judías, lo que vemos en verde son las tierras en manos de árabes, ¿no? Las aldeas árabes que había en la zona. Una cosa que tenemos que ir incluyendo, a partir del año 10, en realidad antes del año 10, en la primera década del siglo XX, la Asociación de Colonización Judía, la Jewish Colonization Association, que es un organismo que crea el sionismo a partir de su primer congreso en Basilea en el año 98, crea esta asociación que se dedica a comprar tierras para colonizar, y estas tierras van siendo colonizadas, se crean colonias judías, colonias agrícolas, pero no se crean con los ciudadanos árabes que viven, con los habitantes árabes que viven en esas tierras, sino que se los va expulsando. Se compra la tierra, se le compra la tierra a terratenientes árabes que generalmente no vivían en Palestina, sino que vivían en Egipto o incluso en Europa o en Turquía, y a partir de esta compra se va expulsando a los campesinos originarios. Se va creando, no sé si han podido leer el capítulo 24 del libro 1 del Capital, el capítulo de la acumulación originaria de Marx, que relata el proceso del origen del capitalismo en Europa. Bueno, aquí ocurre un proceso equivalente, solo que hay una asociación colonialista judía que compra tierra, y a partir de la compra de tierra se expulsa a los campesinos que estaban ahí, como en Europa los terratenientes expulsaban a los campesinos para criar ovejas, por ejemplo. Esta es la propuesta de partición de Palestina de Naciones Unidas, que se vota el 29 de noviembre del año 47. Como ven, le otorga al pueblo judío, al sionismo, toda la parte en azul, que es mucho más que la proporción de judíos que vivían en Palestina en ese momento. La proporción de judíos y palestinos que había en ese momento, ya avanzada la inmigración, después vamos a ver en otro gráfico cómo va creciendo la inmigración judía ahí. La población judía que había era aproximadamente de un 30%, entre un 25 y un 30%, y se le da el 54% de la tierra a los judíos en Palestina en ese momento. Estas son las fronteras que quedan luego de lo que Israel llama la guerra de independencia y el proceso que conocemos como la Nakba en el relato histórico. Como ven, aquí hay una apropiación de las tierras que habían sido otorgadas por las Naciones Unidas para la colonización árabe, ¿no? Para la creación del Estado palestino. Ven que ya la totalidad de ese terreno está en manos de los sionistas, ¿no? Cuando termina la guerra del 48-49, las tierras pasan del 54
al 78% de Palestina, solamente queda un 22%. Eso que hoy se reclama como Palestina, que es la Franja de Gaza y Cisjordania, representa solo el 22% de lo que era todo el territorio palestino antes de la partición. Luego del 67, Israel avanza sobre las alturas del Golán, que están en Siria, el sur del Líbano, el valle de Beca, y la península del Sinaí de Egipto. Esta península es ocupada en el año 67, en la llamada Guerra de los 6 días, lo mismo que las alturas del Golán, y son devueltas, la península del Sinaí me refiero, es devuelta a Egipto en el año 78 con los acuerdos de Camp David entre el gobierno de Begin con el gobierno de Saddam. Este es Israel en el año 82, cuando invade el sur del Líbano. Ven que ya ha devuelto la península del Sinaí a Egipto, pero sigue ocupando las alturas del Golán de Siria. De hecho, las alturas del Golán siguen ocupadas hoy. Esto es luego de los acuerdos de Oslo, firmados en el 96. Esto es todo el territorio de Palestina, sin la división entre territorio palestino y territorio israelí. Todo lo que se ve en azul, incluyendo Cisjordania, ven donde hay concentración de este lado, verde, son asentamientos que están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania. Pero ven que hay toda una parte azul. Esa parte, por los acuerdos de Oslo, la controla el gobierno de Israel. Aquí vemos el avance, esto que hablábamos, pero desde el año 46, el plan de partición de 47, el 67 y lo que ocurre actualmente. Recuerden, vuelvo a remitirles a la definición de Lemkin de genocidio, ¿no? Sobre todo en aquella parte que dice la destrucción de la identidad nacional, expulsando a los habitantes originarios y colonizándolos con población propia. Si vamos viendo todo el avance gradual sobre el mapa, nos damos cuenta que esa definición de Lemkin nos está mostrando claramente que lo que viene ocurriendo aquí no es una guerra, sino que hay un proceso genocida que además es un plan sistemático. Ahí podemos hablar también del plan sistemático, incluso hay autores, Ilan Pape, por ejemplo, que ha descubierto la existencia de un plan secreto que se lleva adelante en el año 47, que es el plan Dalet, que lo que hablaba era de esto, de despoblar Palestina e irla poblando con población judía migrante. ¿Cómo fue haciendo esto? Bueno, vamos a ver, se habla del 7 de octubre como un límite, ¿no? Aquí, perdón, vamos a abrir otro que es más claro. Yo, el artículo que escribí en ese libro que les comentaba, Palestina, Anatomía de un Genocidio, empieza con este epígrafe, un epígrafe de un periodista libanés llamado Elias Khoury, que habla de que la ley de la memoria no puede funcionar entre los palestinos porque recordemos que la memoria colectiva es la memoria de un suceso pasado. Y dice Khoury que en el caso de Palestina las matanzas continúan. Como dice el propio Khoury, Dar Yassin, Kibia, Sabri Yatila y hoy Jenin, es un artículo escrito a mediados de la década del 2000, les resulta imposible mirar el pasado porque el pasado sigue siendo el presente. Desde 1948 están sometidos a un mecanismo infernal. Las normas éticas se detienen en la frontera de Israel.
clarísimo lo que dice. Dice que no puede haber memoria porque la matanza es algo permanente, y ahora vamos a ver por qué dice esto. Esta es la instancia de matanzas a palestinos a manos de sionistas en Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Antes de la creación del Estado de Israel. Con lo cual, vamos a ver... Después. ¿Cómo, perdón? Imaginémonos después, digo. Después también hay algunas, pero algunas solamente. No voy a detenerme, fíjense, todas estas. El Estado de Israel se crea el día de la matanza de Abu Shusha, de la masacre de Abu Shusha, el 14 de mayo del 48. Las tres últimas fueron durante y luego de la creación del Estado de Israel, pero todas las demás fueron anteriores. Aquí estas son algunas de las matanzas perpetradas ya por el Estado de Israel, no por el proyecto sionista. Fíjense que solamente las últimas, la de Shadi Abu Ghazala, de la escuela de Shadi Abu Ghazala, es en el 2023. Y las últimas 5 son a partir del 7 de octubre. Pero todas las anteriores no tienen absolutamente nada que ver con la invasión de Hamas. Es claro que esto empezó antes, ¿no? Tengo un poquito de tiempo, así que voy a... Estoy medio perdido. No puse en la computadora unos mapas que había bajado, pero fíjense aquí. Esto es la limpieza de Palestina, la limpieza étnica de Palestina, cómo comenzó antes de la guerra. Hacia 1945 había más de 1000 aldeas palestinas y villas, villorrios palestinos en la tierra de Palestina. Cuando se crea el Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, ya 220 aldeas habían sido destruidas. En 1949, o sea, cuando termina lo que ellos llaman la Guerra de Independencia y donde termina la Nakba, más de 300 aldeas habían sido destruidas. En total, son destruidas más de 550 aldeas y es expulsado aproximadamente 2/3 de los palestinos que vivían en Palestina. Imagínense que en el año 47 la proporción de población era 70% palestinos, 30% judíos. Luego de la Nakba, la proporción es 70% judíos, 30% palestinos. Con lo cual, aquí claramente 750.000 personas fueron desplazadas por la violencia. No fueron asesinadas todas, fueron asesinadas aproximadamente 25.000, pero eso fue suficiente para expulsar, porque además eran expulsados a punta de fusil. La práctica sionista era rodear una aldea por 3 lados, empezar a disparar y a la gente no le quedaba otra que irse en una sola dirección. Luego que desalojaban esa dirección, destruían por completo la aldea. Hay una política permanente de destrucción, de cambio de nombres, de creación de bosques donde antes había ciudades. Una de las cosas más terribles, yo me enteré, yo fui becario de estudio del Holocausto en el Museo del Holocausto de Jerusalén. El Museo del Holocausto de Jerusalén está emplazado a 100 metros de donde estaba la aldea de Der Yassin, que la aldea de Der Yassin es paradigmática de este proceso de Nakba. Bueno, me he quedado sin tiempo, así que quedo abierto a preguntas y comentarios. Bueno, como estaba previsto, ahora una ronda de preguntas para los expositores. Si alguien quiere empezar, le pasamos el micrófono o a capela, como prefieran. Anotamos las preguntas y después los expositores
responden todas juntas, digamos, ¿no? Bueno, estoy con un problema auditivo, así que si lo van a hacer a capela, háganla bien fuerte porque no los voy a escuchar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan todos ahí? ¿Me escuchan? Vamos. Una para Brodsky y después otra para Norberto. Me impactó tu condición de judío, ¿no? Divulgando tan precisamente el proceso de expulsión de la población palestina por parte del Estado de Israel, por parte del sionismo. Entonces la pregunta que te quería hacer, que no lo desarrollaste, ¿qué piensan los judíos si todos los judíos, el pueblo judío, apoya esta barbarie que está perpetrando el sionismo ahora e históricamente contra un pueblo que hoy está desarmado, enfrentando, como describiste vos, a punta de fusil, de bombas, de tanques y demás, resistiendo la expulsión de su territorio, de su identidad más elemental, que es la pertenencia a la tierra. Y una para Norberto, ¿qué rol juega este proceso, este genocidio que describió el compañero Brodsky en el cuadro de esta crisis mundial y de esta guerra internacional en curso que hoy estamos viviendo? Porque ahora estamos hablando de Palestina, pero el sábado aviones norteamericanos lisa y llanamente bombardearon Irán, 3 ubicaciones de territorio iraní donde hay plantas nucleares o de tratamiento de energía nuclear. Bueno, esas son las 2 preguntas. Si alguna otra pregunta quieran hacer así, si pueden desarrollar los compañeros que van a exponer. Yo tengo una pregunta. Sí. La ONU apoyó estos métodos de expansión de Jerusalén, de los judíos, o lo apoyó o lo ocultó. Esa es mi pregunta. Nosotras, si digamos ya tenían el control territorial, matanzas, querían hacer como, si ya tenían el control territorial, ¿no? El Estado de Israel, las matanzas vendrían a ser como algo prácticamente necesario, ¿o no? No se escuchó bien. Si ya tenían el control territorial, ¿no? Estuvimos viendo ahí el avance que fueron haciendo a ¿Por partir qué de los hubo años. genocidio? Claro, las matanzas. Y otra, digamos, la importancia, perdón la ignorancia, más allá del centro petrolero que representa esa zona, ¿qué otra importancia tiene ese territorio? ¿Alguna pregunta más? Yo quería felicitarlos por este espacio clarificador, digamos, de todos estos temas, ¿no? He participado en un taller hace un par de años y hemos visto una película documental, no sé si la conocen, Los niños de Arnak, que trata sobre justamente el tratamiento de los israelíes hacia los palestinos. Es un horror total. Y bueno, quería consultarles, geopolíticamente, discúlpenme, pero yo a este gobierno que tenemos actualmente, no le digo gobierno sino a este régimen, geopolíticamente el apoyo al Estado de Israel de este gobierno, quizá la mayoría no estemos de acuerdo, el rol del presidente apoyando este genocidio, ¿no? ¿Qué implicancias podemos tener a futuro? Yo hago también
Sí, yo quería plantearle la postura de Estados Unidos con respecto a Israel, porque hace 2 días atrás Donald Trump decía que estaba en contra, que Israel estaba haciendo cualquier cosa, pero hace años atrás, cuando Barack Obama subió al poder, se daba la mano con George Bush para apoyar la guerra con Israel, que fue cuando Israel volvió a ganar la Franja de Gaza. En ese tiempo hubo una caída de la bolsa de valores y desaparecieron como 300 millones de dólares. Y a la semana, al poco tiempo, aparece Israel con armamento, con helicópteros, con tanques que vuelve a pelear la Franja de Gaza. Y en ese momento, se ve que nadie sabe, pero todos sabemos, que fue Estados Unidos quien se quedó con las ganancias de esa guerra. O sea, sabemos que para Estados Unidos es una ganancia la guerra que están financiando. Pero de otra forma, si nosotros no tenemos una voz, porque podemos estar acá charlando todo el día, y si nosotros no nos hacemos escuchar, y tenemos a este mamotrete que tenemos como jefe de Estado, hablando pavadas, diciendo que apoya a Israel, o que hace esto o aquello, cuando en realidad debería estar apoyando a nuestro país, no vendiendo nuestra moneda, no vendiendo nuestra soberanía monetaria, exaltando a un dólar que está sobrevaluado, que se cae cuando ellos quieren, que sube y baja cuando ellos quieren, para apoyar las guerras en otros países, y nosotros tenemos que terminar pagando el precio de todas estas cosas que ellos hacen. Nosotros no podemos tener una voz más que sentarnos a hablar. O sea, podemos hacer algo aparte de esto, porque por más que nosotros le digamos al presidente, bájate porque te estás mandando cualquiera, o sea, ¿hay algo que podemos hacer aparte de reclamar? Sí, ¿qué naciones reconocieron a Palestina como Estado en su momento? ¿Qué naciones reconocieron a Palestina? Hago la última, si no hay opción, así ellos hacen una respuesta que ustedes todas el conjunto de preguntas, ¿no? Sí, quisiera saber si tengo entendido que hay una resistencia de parte del pueblo judío, digamos, Estado de Israel, en contra del genocidio, pero que fue reprimido por Netanyahu. No sé si es así, o lo leí mal, o si hay una resistencia dentro del Estado de Israel. Bueno, la tuya ya, si no va a alcanzar el tiempo. Pueden tener 20 minutos, 15, 20 para responder, así que... No, yo quería saber qué tan riesgoso es para Argentina que nuestro gobierno apoye tanto a Israel, y qué hay de cierto que podrían estar ocupando nuestra Patagonia o habrían tratado para ocupar esas tierras. Lo mío no es una pregunta, nada más una cosa que... Digo, hoy hubo una noticia importante también que los países de la OTAN aprobaron aumentar el presupuesto para defensa 5 puntos de PBI cada uno. Digo, es un dato importante del día de hoy. Yo, cortito, para que den ellos la respuesta, nosotros con los compañeros estudiamos el concepto de imperialismo, ¿no? Una derivación de la crisis irreversible del capitalismo, y estas cuestiones que estamos viendo, no solamente el genocidio, sino la expansión de la guerra, ¿no? Que ahora está supuestamente en una tregua, ¿no? Una tregua precaria, porque todas las treguas que hubo antes terminaron en una masificación de la guerra. ¿En qué medida, ¿no? La descomposición y la crisis del sistema capitalista agudiza estas luchas? Es decir, ¿qué tiene que ver, ¿no? La descomposición del sistema capitalista con la agudización de la violencia, el genocidio? Porque de alguna forma, con esto vemos hasta dónde puede llegar el imperialismo, y no solo el imperialismo,
sino acá tenemos un gobierno, ¿no?, que ataca a los jubilados, dice que los médicos de guerra son ñoquis, ¿no?, y que defiende a capa y espada, ¿no?, al genocidio. Con el vocabulario que usa también vemos que tiene un lenguaje muy agresivo, ¿no?, filofascista, podríamos decir. ¿En qué medida eso también juega en este conflicto? Si quieren, ¿querés empezar vos? Sí. 15 minutitos, ¿está bien? Sí. Bueno, voy a tratar de articular las respuestas a estas preguntas. Voy a empezar por la pregunta del compañero. Él habla de la descomposición del capitalismo y el rol que tiene en las guerras imperialistas. Bueno, que conoce un poco de historia sabe que la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial son producto del capitalismo en descomposición y que las guerras imperialistas, en realidad las guerras en general, son una especie de trituradora donde se destruye mano de obra excedente, donde se destruyen grandes capitales que después viene la reconstrucción como un gran negocio de salida de la crisis, ¿no? Recordemos la crisis previa a la Primera Guerra Mundial, sobre todo la crisis de la bolsa de 1890 y el rol que tiene la crisis económica en el estallido de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, el crack de la bolsa y todo el rol que tiene esa crisis en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una etapa quizá de una crisis mucho más profunda todavía y de un agotamiento mucho más prolongado y profundo del capitalismo, con lo cual, digamos, por eso algunos analistas hablan de los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial. No sería nada descabellado pensar esto, sobre todo con la crisis de hegemonía que está sufriendo Estados Unidos en las últimas décadas. Algún compañero preguntaba sobre el rol de las Naciones Unidas. Bueno, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo empecé con mi cátedra, un compañero me preguntó por qué las Naciones Unidas eran tan ineficientes en detener los genocidios. Yo le invertí la pregunta y le dije, me parece que la pregunta está mal formulada, porque en realidad, si conocemos un poco la historia del siglo XX, tendremos que preguntarnos por qué las Naciones Unidas son tan eficientes en evitar involucrarse en el detener genocidios. Eso me llevó a hacer una pequeña investigación. Hay 5 países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tienen asiento permanente: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Estos 5 países son los 5 mayores productores y traficantes de armas del mundo. Eso nos daría un poco la pauta de la respuesta, ¿no? El lugar que tiene el negocio del armamento en el imperialismo, en el capitalismo global. Preguntaban algún compañero respecto a nuestro gobierno, perdonen el exabrupto de decir de nuestro, y los peligros que acechan a Argentina. Respecto, no me acuerdo quién preguntaba sobre el tema de la Patagonia. Ese es un viejo mito que viene dando vueltas desde finales de la década del 60, que tiene un nombre, Plan Andinia, y que fue desarrollado por Walter Beverage Allende, que era un nazi argentino. La única persona, además, que por ley se le quitó la ciudadanía argentina en la década del 40, porque en una sesión del Parlamento pidió la intervención yanqui para derrocar a Perón, siendo diputado. Cuando uno analiza el sionismo, es cierto que Herzl, en su libro El Estado Judío de 1896,
plantea si el sionismo debe colonizar Argentina o Palestina. Él dice, bueno, Palestina es nuestra patria histórica, es preferible ahí, a pesar de que Argentina tiene posibilidades porque está despoblado, tiene un clima benigno, etc. El Congreso Sionista, el primer Congreso Sionista, sesiona un año después, en 1898, y decide decantarse por Palestina, abandona el proyecto de Argentina. Pero esto quedó dando vueltas, esta idea a partir de este texto de Herzl, y existe este mito. Digo, si uno lee todos los documentos del sionismo de 1898 para acá y ve la práctica en estos mapas que yo les mostraba, el proyecto sionista no es poblar la Patagonia, sacar a todos los judíos del mundo y llevarlos a ocupar Palestina. Lisa y llanamente, ese es el proyecto del sionismo. ¿Qué podemos hacer? Preguntaba un compañero de acá. Bueno, es una pregunta que le hacen en todas las charlas porque es una preocupación genuina que tenemos todos. Mientras no ocurra, digo, si uno piensa en otros regímenes hermanos del régimen sionista de Israel, como por ejemplo la Alemania nazi, como por ejemplo la Sudáfrica del Apartheid, la Alemania nazi cae porque es derrotada militarmente. Israel tiene el apoyo de las potencias occidentales. De hecho, Israel participa de la Alianza Hegemónica Internacional de la posguerra. Les recomiendo la lectura de un libro de Enzo Traverso que se llama El final de la modernidad judía, donde él habla por qué no existe hoy antisemitismo como sí existía antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Israel y las comunidades judías hegemónicas en el mundo se han incorporado al orden imperialista. Por eso, digamos, hoy dominan y no existe ese viejo antijudaísmo que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que me hizo Vicente Julio respecto a si existe, cuál es la postura, digamos, de los judíos en el mundo. Yo te diría claramente la postura hegemónica de las instituciones judías organizadas es a favor de Israel. Pero también existe, por ejemplo, una organización, existen varias, ¿no? Pero existe la Jewish, Anti-Zionist Network, la IJAN, la International Jewish ahí se me fue una palabra, que es una red internacional de judíos antisionistas, anti-zionist era la network, una red de judíos, internacional de judíos antisionistas organizados fundamentalmente en los países de habla inglesa, tienen mucha fuerza en Europa, sobre todo en Inglaterra y Alemania, y en Estados Unidos y Canadá. Aquí existe, en España existe, pero es muy ínfima la participación de judíos en esta red, y existen muchas otras. De hecho, yo presido en el seno de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos un pequeño grupo que se llama Organización de Judíos Antiimperialistas, OJA, era las siglas nuestras. Existimos judíos, digamos, somos voces minoritarias, estamos dispersos. Yo participé del armado, no sé si están al tanto de que existe el llamamiento argentino judío, que es una organización de judíos progresistas que salimos en el 2015 con el contexto del suicidio del fiscal Nisman y la elevación de esto a causa nacional por parte de la ultraderecha. Salimos a responder y ahí nos dimos cuenta de que éramos muchos los judíos que nos oponíamos a la DAIA, ¿no? Incluso algunos desde permítame, el oxímoron sionismo socialista, algunos que se define como sionista socialista. Como ven en mi
concepción ideológica de esto es imposible, porque el sionismo es un plan colonialista que nace en Europa como tributario de los nacionalismos racistas. Los nacionalismos racistas en Europa plantean: los judíos no pueden vivir entre nosotros porque la nacionalidad es una comunidad de sangre, todos los que tenemos lazo de parentesco entre nosotros somos miembros de la nación germana, la nación británica, la nación francesa, los judíos son una externalidad. Los judíos dicen: bien, aceptamos esto, no pertenecemos a la nación, etcétera, 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 pertenecemos a la nación judía y nos ligan los lazos de sangre, la pertenencia parental, etcétera. Nos vamos, como europeos que somos, a colonizar nuestra tierra ancestral, ¿no? Y repiten la sociedad racista, supremacista y colonialista europea del siglo XIX en el siglo XX en Palestina, ¿no? Básicamente esa es un poco la idea, ¿no? Somos muchos los judíos que nos oponemos por ahí a la acción del Estado de Israel, incluso algunos que planteamos que el Estado de Israel debe disolverse y se debe crear un Estado binacional, donde la gente que vive ahí decida qué es lo que quiere hacer, qué carácter le quiere dar a su Estado, etcétera. Y pensamos que no tuvimos nosotros una identidad política antes del llamamiento argentino judío, porque no era la principal identidad nuestra, no nos interpelaba. Yo, como verán, soy marxista, digamos, ¿no? Estoy muy lejos de los nacionalismos, estoy muy lejos de lo clánico, lo atávico. Creo en la hermandad de la humanidad, por lo tanto, digamos, no es que me interpele a mí los judíos, simplemente una postilla cultural que tengo, que tiene que ver con lo culinario, que tiene que ver con lo literario, que tiene que ver con lo musical. Pero digo claramente, mis antepasados nacieron en Grodno, en Bielorrusia, nacieron en Soroka, en la República de Moldavia, no nacieron en Jerusalén, digamos. Y lo que sí quiero dejar muy claramente establecido es que Israel es un estado de apartheid y racista, porque yo tengo muchos amigos, muchos hermanos de lucha que son de origen palestino. Por ejemplo, Daniel Jadwe, ex alcalde de Recoleta en Chile, que estuvo preso, fue preso político de Chile hasta la semana pasada, que es hijo de palestinos. Los padres de él provenían de Palestina y él no puede retornar a la tierra de sus padres porque por la ley, las leyes israelíes, él no puede volver. Mientras que yo, siendo un judío descendiente de judíos europeos, según la ley de retorno de Israel, tengo el derecho de volver a Israel, no solamente de volver cuando, digamos, no proviene mi familia de ahí, sino de tener la ciudadanía israelí por el solo hecho de haber nacido en vientre judío. Si eso no es racismo, no sé qué lo es. Yo voy a retomar el tema. ¿Qué podemos hacer? Estamos comenzando a hacer. Y en verdad, esta charla se encadena con movimientos que a escala mundial se están desarrollando desde que se inició la última escalada sionista en octubre de 1923. Para que ustedes tengan una idea, la resistencia contra la opresión sionista se ha manifestado en multitud de universidades, de campos de trabajo, en manifestaciones para impedir el envío de armamento a Israel. Todo esto es la manifestación de una resistencia creciente a este genocidio. Pero en particular quiero destacar una cuestión: ¿cómo se combate tan lejos y al mismo tiempo
tan cerca por lo que dijeron acá algunos compañeros. El gobierno nacional se ha identificado plenamente con el Estado sionista. La mejor forma de colaborar con el pueblo palestino, con su derecho a la existencia, es luchando por nuestros derechos aquí, para derrotar al gobierno de turno. Es decir, por nuestros derechos jubilatorios, salariales, por nuestras condiciones de vida. Y de esa manera colaboraremos también con el pueblo palestino. Un elemento importante que quiero destacar es que si la expresión a favor de Palestina tuviera algún tipo de eco en los partidos que se reclaman populares acá en la Argentina, la historia sería otra. No puedo dejar de destacar que en una semana o en una quincena donde se reclamó por el derecho democrático de la expresidenta a no ser proscripta, la propia expresidenta y el movimiento nacionalista que ella representa no han levantado una sola palabra en defensa de Palestina. Silencio total. Esta es una inconducta. Tenemos que llamar la atención de que si queremos defender a Palestina, no puede ser que nos coloquemos detrás de la posición del gobierno nacional. La gran pregunta que de alguna manera debemos hacernos es la siguiente. ¿La guerra en Palestina es un rayo en cielo sereno? Los Netanyahu, ¿de dónde salen? ¿Son un exabrupto de la humanidad? ¿Hitler fue acaso un exabrupto de la humanidad? No. Son expresiones de grandes intereses históricos que se expresan bajo formas explosivas. Lo que está ocurriendo en Palestina es la expresión de una eclosión fenomenal de la lucha de clases a nivel mundial, cuya expresión no solo en Palestina, es la guerra actual en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, donde está implicada la OTAN. Las contradicciones actuales del capitalismo han llegado a tal nivel de eclosión de que es evidente que estamos en presencia de los inicios de una tercera guerra mundial. Y lo que mejor lo expresa es lo que señaló acá el compañero. En la posguerra, los presupuestos de guerra de los principales países del mundo rondaron el 2% del Producto Bruto Interno. Trump arrancó el compromiso en esta conferencia que se acaba de mencionar de que los presupuestos de guerra en los próximos 3 años tienen que ascender al 5% del Producto Bruto. Es una guerra contra los pueblos de todos nuestros países, porque ¿de dónde sale ese dinero que va a parar a la fabricación de armas? Sale de la disminución de las jubilaciones, del ataque a nuestros derechos laborales, del ataque a la salud. En consecuencia, tenemos que ser conscientes que la lucha por Palestina es una lucha de interés de los trabajadores de todo el mundo. Por eso es que digo que esto es el inicio de una lucha por Palestina también. Tenemos que empalmar la lucha por nuestros derechos con la lucha internacional de aquellos que sufren más que nosotros incluso, como es el caso de los palestinos. Es interesante, quiero hacer simplemente un señalamiento sobre este tema, si los judíos apoyan o no. Las principales manifestaciones en las universidades norteamericanas las encabezaron estudiantes universitarios judíos y palestinos, juntos. Esa es una manifestación de unidad de clase, de unidad de los intereses populares a escala mundial. De paso digo lo siguiente, ¿cuál es el futuro de Palestina? Un futuro humano, un futuro en que sean mancomunados los intereses de las masas de toda Palestina. No cabe duda que Palestina tiene que ser una nación única, bajo la dirección del pueblo palestino, lo que no significa anular el derecho de los judíos a vivir ahí, pero tendrán que respetar el predominio y el derecho palestino de aquellos que fueron la nación histórica que nació y se construyó ahí. Es decir, el sionismo tiene que ser destruido políticamente. Un Estado sionista es un Estado opresor.
Un Estado sionista es un Estado gendarme al servicio del imperialismo mundial. Queremos una reconstrucción total del Medio Oriente bajo los intereses de las masas del Medio Oriente. Lo que pretende el imperialismo, lo que pretende Israel es reconfigurar a todo el Medio Oriente de acuerdo a los intereses del imperialismo mundial. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, ¿qué ha sido? Siria, que era prácticamente un peón de Rusia en el Medio Oriente, fue descabezado el gobierno de Assad y ahora tenemos un gobierno que, a partir de gente que era del Estado Islámico, que eran los supuestos terroristas fundamentalistas, ahora son agentes norteamericanos. Una cosa de loco. Tiene que ver con lo que les conté al principio, ¿se acuerdan? Sobre aquello de que ciertos intereses que en un determinado momento son serviles al imperialismo, después se pueden volver contrarios. Lo mismo se pretende hacer con Irán. No es que estamos defendiendo a la teocracia iraní, pero nos guste o no, la teocracia iraní es en la actualidad una piedra en el zapato de la dominación imperialista. El imperialismo quiere acabar con eso. ¿Para hacer qué? Para hacer de Irán otra colonia del imperialismo. Alguien preguntó qué naciones reconocen a Palestina. Tiene poca importancia. Ustedes saben que Palestina tiene en principio un asiento en Naciones Unidas. Sin embargo, no tiene eso no implica nada. Es lo mismo que pasa con el genocidio palestino. ¿Hay fuerzas internacionales que estén defendiendo a Palestina? Lamentablemente, me refiero a estados, no hay. Rusia no hace nada, China no hace nada, permiten la acción criminal del imperialismo. Lo mismo vale frente a esta pregunta que se hizo. La ONU apoyó ¿qué? La partición de Palestina, es decir, supuestamente dos estados, pero nunca hizo nada porque el Estado palestino se pusiera en pie. Por el contrario, permitió que Israel violara sistemáticamente todas las resoluciones de Naciones Unidas que establecían que Israel tenía que dar un paso atrás, que tenía que permitir el segundo Estado, etcétera, etcétera. Naciones Unidas ha resultado completamente inservible. Y no es el único caso. Prácticamente de la Segunda Guerra Mundial para acá, Naciones Unidas ha sido un papel al viento que no pudo frenar ninguna guerra porque, nos guste o no, esta es la conclusión, las guerras son el fruto de las contradicciones insalvables del mundo capitalista. En las entrañas del capitalismo, en su naturaleza, está la tendencia a la guerra, a la barbarie y a la contrarrevolución. Y al mismo tiempo, permítanme decirlo así, en esta tendencia a la barbarie, a ella se contrapone la tendencia al levantamiento de los pueblos, a la revolución. Es decir, los pueblos no pueden mantenerse callados frente a la opresión y el hambre. Lo revela el propio pueblo palestino, en las condiciones increíbles que está soportando, nos guste o no, las milicias, particularmente de Gaza, dirigidas por Hamas, no han podido ser vencidas. Es decir, en el medio de la barbarie, la resistencia palestina todavía tiene su manifestación. Y esto hay que saludar. Israel no ha podido vencer al pueblo palestino. Y no lo logrará, aún llevando al hambre y a la muerte a una porción importante o enorme del pueblo palestino. Yo quisiera terminar con una cosa. Alguien preguntó, ¿qué implicancias puede tener para el país el apoyo del gobierno argentino a Israel, ese apoyo incondicional? En realidad, no nos tiene que preocupar tanto qué implica, es decir, no es que nos tenemos que aislar para que Argentina no se vea implicada en la guerra imperialista. En verdad lo que está haciendo el gobierno es implicar a Argentina en la guerra mundial, porque se ha colocado detrás de la OTAN en Ucrania, se coloca detrás de Israel y de los Estados Unidos en la guerra de Palestina. De lo que se trata es precisamente de poner en pie un movimiento contra esto, es decir, contra el gobierno de Milei. Es necesario
necesario levantar la cabeza y denunciar que Argentina, con esta política, está sirviendo los intereses imperialistas. Y nosotros lo que necesitamos es acabar con los intereses imperialistas en Medio Oriente y sobre todo en nuestra Argentina. Es decir, la dominación imperialista, el endeudamiento, la entrega nacional, etcétera, etcétera. Bueno. Muchas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron presentes en esta charla. Muchas gracias a Patricio y Norberto. Y bueno, muy buenas noches a todos y todas.